This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. DPWH yanega que zero budget na mga proyekto El Distrito 1. Casa del SK Chairperson na kapisan upod na kema. Nuevo City Police Director ya asumia na pwesto. Movimiento na presyo de gasolina acostumbrao ya mga tsufer. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El Department of Public Works and Highways o DPWH yanega que zero budget na mga proyekto el Distrito 1. Esta clarificación ya hace durante el diálogo ya conduce el Consejo Local de la ciudad. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya hace claro si Engineer Michael Torino, el OIC Chief del Planning and Design Division del Department of Public Works and Highway Region 9 Office que hindi verdad no hay budget o fondo para na mga proyekto el Distrito 1 para este año 2025. Y habla con este si Engineer Torino durante el diálogo na Consejo Local que aman sponsor el Concejal Joselito Macrojon. Según con Torino, tiene siempre budget el Distrito 1 y hindi zero como cosa taman kalayat istorya. Pero admitido si Torino que grande cantidad del mga propuesto proyecto na Distrito 1 elia perde. Desde 1 billion de peso valor de proyecto para na Distrito 1, ya baja este para na 350 milyon de peso lang. Na National Expenditures Program tiene propuesto proyecto total de 26 para na Distrito 1. Pero total de 4 mga proyekto ya lang elia incluhi na GAA o General Appropriations Act. Y todo este proyecto tiene que hacer na proyecto infraestructura de militar. It is not actually a zero budget. We have still allocated amount for the District 1 for the projects to be implemented. So as you can see on the National Expenditure Program of the 2025, we have 26 projects for District 1 and 7 as 26 to be implemented by the DEO, 7 under regional office. But on the GAA, signed by BBM, President BBM, the number of projects from 26 was reduced to 4, so that the total allocation from the NEP, from the district engineering offices, from the district engineering office, from 1 billion was reduced to 350 million. Project to be implemented by the regional office was down from 7 with the amount of 1.1 billion down to 6 projects allocated to 370 million. With that projects or allocation, we have 10 total projects from the regional office and the district office of District 1 that will have a total 350 million and 370 million respectively. Según con Torino, no hay el idea si porque mucho mga propuesto proyecto na Distrito 1, elia incluhi na National Expenditures Program pero ya bohra na GAA. Pero ya habla si Torino, hindi lang na Distrito 1 tiene mga proyekto kaya bohra na GAA. Tiene también según mga proyekto na Distrito 2 y na otro mga provinsya na Rehiyon 9 que baho na DPWH Region 9 Office elia bora. So from the District 2, from the National Expenditure Program, we have 9 from the DEO amounting to 342 million. When the GAA was released, it became 13 projects with the amount of 574 million.
to be implemented by the regional office, we have 19 projects from the National Expenditure Program. It was reduced to 14 projects from 1.8 billion to 856 million. Imbitaw también na dialogo el DBM pero ausente el representante del ahensya na dialogo. El Consejal Macrohonia propone para imbita con el DBM para na dialogo na otro schedule para puede aclarar más el DBM acerca con este asunto. Pero el Consejal Charlie Mariano yaman kontra con este hablando que imbiyalang oficial komunikasyon el Consejo Lokal na DBM para pidi aclaramiento na asunto. I move to invite DBM for a dialogue next session, Madam Chair, to clarify on the I subject object, matter. Madam Chair. I have a proposed amendment that would make that more acceptable. We officially write the director of the DBM to officially inquire. That would be it. Considering that the situation is politically charged, it may be taken advantage of by any political force. Para patas, may pabor-pabor, imbya kita karta con el DBM Regional Director, and ask that question or set of questions that may be warranted by the circumstances. Según kun Macrohon, el su intención si porque propone ele con este diálogo amo para aclara con el asunto de alegao zero budget para na Distrito 1 para este año 2025. Pero antes pa man prinsipya el diálogo, yaman purpiyahan niya kanda Konsehal Dante Vicente, Joselito Macrohon y Charlie Mariano. Según kun Mariano, hindi debe prinsipya con el diálogo sino ay legal basis si Macrohon na asunto de zero budget para na Distrito 1. Kay sinuay sigun legal basis benekay que el intención de este amo para hacelang malo con el congresista del Distrito 2 Manix Dalipe que tiene este que hace na menguara del budget para na Distrito 1 para este año 2025. Ultimo, el mga project ara, ya perde, no? Allegedly. Por eso, ya imbita kita este ara para to clarify everything and then we will see what we can do. Okay, thank you, Madam Chair, for this opportunity. Point of And- order, Madam Chair. Yes po. What May you're- I ask the good author of this particular dialogue, the original author, Member Macrohon, what is your basis? Is there any iota of an evidence that there is someone responsible for the so-called zero budget in District 1? Yeah, before Madam Chair, Because pwede if you kita cannot uwiin. answer that, wait, I will finish, Madam Chair. If he cannot answer that, there is no legislative basis for the continuation of this particular dialogue because everything is based on gossip. I still have the floor, Member Vicente. Proceed, Member I still have the floor. Mariano. I didn't recognize Member Vicente. Proceed. So, Madam Chair, Yes, this is go the ahead. point, Madam Chair. If there is no legal or factual or any other basis for the conduct of the dialogue except to destroy the good name of a hardworking public official, kaya tamirayo, para lima nila puntada, the proceedings must be suspended because it polarizes the members of the August body. It will polarize the people of Zamboanga on a subject that is worthless because there is no iota of an evidence that this may be true. This may only be part of political vendetta. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Upod al Casa del Sangguniang Kabataan Chairperson del Kapisan después ocurrió el incidente de quema alina Purok 2 na mencionado barrio. Es el cosa confirma el capitán del Kapisan Teodoro Carion. Ya conoce con el dueño del Casa, su Sangguniang Kabataan Chairperson John Paulo Sanson. Posible según electrical faulty wiring el causa del quema, pero ta continúa siempre la investigación del Bureau of Fire Protection. Según el BFP, con el mencionado incidente y cuánto el valor del destrozo. Por causa con este hasta di ilagalamiento na casa y sigue quema. Temporariamente sila está ahora junto a la familia mientras la procura levanta el caso otra vez. Pero tanto, en la entrevista con el capitán si Carion, él también habla que triste y sin duele na cosa pasa con el di ila SK chairperson. Ya quema el casa del Yatun. Es que chairman. Se quema, ¿no? Sí, chairman. Ya queman no hay gente. Pero el fogón, aparte, ya quema el casa. El nuevo Zamboanga City Police Director ya asumía na puesto. Aquí el report ni Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office yan ang nuevo City Director
el Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. y reemplaza con Police Colonel Kimberly Molitas del marzo 20 este año. Si Fortaleza sale na Police Regional Office 7, Regional Chief del Anti-Cybercrime Unit y ahora él el City Director del ciudad. I am Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. I was assigned before in PRO 7, no? Police Regional Office 7, as a Chief Regional Investigation and Management Division. And sa ano po ako? Sa Anti-Cybercrime Group po. No? So, nag-regional chief po ako ng Regional Anti-Cybercrime Unit. And for now, I am the City Director of the Zamboanga City Police Office. Ya tiene formal turnover of command ya ase alina Zamboanga City Police Office Conference Room del Sabado. Iya sinta na su puesto si Fortaleza. Ay konsentra ela na police relations para saber mga bibientes ko sa aksyon taas el police kay Chenebes taman una pa el mga netizens publika na social media kontra con el police. Inisita organizao y Chene disiplina el usada del social media. Of course, we give the due respect to our policemen and of course to you as a media practitioner o mga vlogger or ano. Open po tayo dyan, no? Open po tayo. Basta meron po tayong courtesy and discipline. Discipline on the using of the social media and media. So, may protocols mga bola dyan. Si Fortaleza kondusya el inspection ng mga estasyon del police na area del Zamboanga City Police Office. El outgoing City Director Police Colonel Kimberly Molitas no ay pasabi su assignment hasta este tiempo kahit alipa el syudad bajo na election period. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya visita ya el nuevo full-fledged City Director del Mando Policía Local, Colonel Fidel Fortaleza Hijo, na Consejo Local ese día. Ya pide si Fortaleza el soporte del Consejo Local na su liderato y promete también que el acceso esfuerzo na mantención del paz y orden na ciudad. Si Fortaleza el ya reemplaza con el antes City Director, Police Colonel Kimberly Molitas. Antes se asigna na ciudad, estaba si Fortaleza na Region 7 na Cebu. Ay kina el jefe alyan na Regional Investigation Division y Anti-Cybercrime Division. And I will implement the revitalized police sa barangay program of the PNP. So on the next on my next report, I will show you the program and the action taken. We will conduct patrolling with our force multipliers from the barangays. Kada semana ya asigun tatene movimiento na produkto petrolyo. Kada semana ya tiene menguada na oil ya tiene el oil price rollback, pero esta semana esperanza también aumento na presyo de cada litro del producto petrolyo. Ano ya sigun cuantos chufor con la situación y no hay más sigun cosa puede hacer que ansina el cosa el andan sa este tiempo. Ay dure asi nuam ansina lang subi aba. Pero aba 30 cent to yung peso. Na no pwede man tukon ito siguro kami mga driver, espera lang kami ko sa dila decision arriba, sila man sa city. El nuevo City Police Director ya Príncipe Bulcha para mirar con el paz y orden del ciudad. Aquí el report. Después instala con el nuevo encargado del Mando Policía Local del pasado semana para reemplazar con el antes director Colonel Kimberly Molitas. Ayer, el nuevo acting City Director Colonel Fidel Fortaleza Hijo ya encabeza con el visitada ng mga estasyon del police dentro del 12 mga police stations bajo na Mando Policía Local. Del domingo, una visita con el Police Station 11 y anda mira con el estado de la estación del police y el di ilang mga operasyon na sentro del pueblo. Ya mira también mga preparasyon del mga estasyon na deployments por causa con el di ila heightened alert status y mira también el di ila kapabilidad responde na mga emerhensya. Anda también visita el oficial con el Station 7 Santa Maria para el semejante inspeksyon. Konsentra asigura al nuevo encargado del PNP aquí na ciudad con el disiplina y operational readiness y otro más. El siguiente na mga noticias.
Presensya del mga rugby boys na Camino, Tamira Aura el Police. Yat tiene parada del mga Duterte supporters na Ciudad del Sabado. Bastante supply de kuryente na syudad maskin alto el konsumo este tiempo. Jeepney modernization ta continua rin puha el sector de transportasyon. Katsuwaya dali wheelchair y leche na luyahan. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Muso, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ibil, and soon to open Budgetwise Saboro. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang Litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Katchua, kongresista del Distrito 1, numero 2 na balota. Ele un sambuangueña, simple y sincera. Fronto kunele atraca, sikat, sikat, chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Ele bueno y bonita pa, sikat, sikat, chua. Kat chua, sikat, Zamboanga. Katchua, para na todo, kongresista del Distrito 1, no olvida, numero 2 na balota. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Vota
Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga, Amor Propio Se. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Si Kachua Yadale, wheelchair y Magaleche Alinaluyahan. El report ni Marifita Mayo. Alegre si Renato Paniligan y de sus parientes después cada beneficiario del wheelchair estaba con Kachua. Largo tiempo ya hindi ta puede caminar señor Paniligan, razón si porque hindi mas ele tanto ta puede pa siya afuera. Pero ahora tiene ele wheelchair, más fácil ya según con ele puede lleva pa siya afuera o maskin adentro lang del casa. Hindi mas ele pirmia lang akustaw na su cama. Señor Paniligan es un residente de Luyahan, Pasunangka. Last week, laan tayo na court, kaya pinag tayo, ken ba kaya nesesita wheelchair? So naman talaga gusto. Kasi kanda ka na ang pagkado yung God is good all the time. Pwede ako masyasitakay, pwede ako iba-afuera. Misa, ang dagat ng misa na. Perfect yan. Ito yung uno, magkakaablayo siya. Mientras tanto, visible también el alegría na cara del mga senior citizens na Luyahan Housing Homeowners Association na Pasunangka. Después recibí libre leche, estaba siempre con Kachua. Alegre también sila ya participa na corto programa kaya prepara el grupo de Kachua para kanila. Chenes senior citizens ya dali mira kaya kapas pa syempre sila baila y kanta na di ila edad. Si Chua expresa gratitud con mga senior citizens kaya dali di ila tiempo para manhunto con ele y uyi con di su mensaje tene que hacer na di su mga priority programs tene que hacer na housing, edukasyon y salud o kurada medikal. Es el de aton regalo, anlin. Kay kere kita mas kada healthy, energetic, el de aton mga palangga senior citizens. Sabi iyo, chene kita uban mga tadwele-dwele el matuhod, correct? Pero si nanay, bilib iyo, era ang sinatamen iyo si chene yung edad, no? Ta pwede pa baila, kabar, bet, malambot gad ediso yung korpo. Talungad kita, ala. No? Kambya kita na ang tanway to anlin. Para na next, Zumba ya kita todo. Pwede? So, a través de rindió miles de gracias con ustedes todos. Si Kachua es aspirante para kongresista na Distrito 1, na disubisitada na diferentes lugar o barrio na Distrito 1, mucho según ele cosa puede realizar. Igual ya lang que mucho pa syempre del mga constituentes na Distrito 1, el no hay casa. Y habla si Chua el objeto del su visitada na diferentes barrio amo para pwede mira el sitwasyon del mga gente na un lugar y si cosa ayuda ele pwede alcanza kanila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya por sigi siyempre el motorcade o parada del mga Duterte supporters sa siyudad de Zamboanga del Sabado na un largo motorcade o parade sila masembol alin na bagong dalan Agan Avenue Iyakore para na Costa Oeste a mediante el ulan del Sabado.
ya tiene que continuar el parada para Alina Boulevard na barrio de Sinunok. Ese grupo ta composita desde diferentes mga privado individual desde el sector de negosyo y otro más. Manana también del mga residentes sa el canto y camino na highway ya salen ang mga casa para darle suporta con el mga grupo en soporta según con el antes presidente Rodrigo Roa Duterte en ahora detenido na Hague, alinan the Netherlands. Bastante el supply de kuryente en la ciudad, maskin alto el consumo este tiempo. Taki el report ni Marites Espartero. A mediante con el caliente temperatura at eksperyensya este tiempo, hindi pwede evita el cuantos mga vivientes na syudad usa di ila mga appliances na casa, siguiendo pa entrada ya al summer. Nantes aga, ya alcanza el news team con señora Rosemary Santos na su residensya na Tetuan, tasaka agua frío na refrigerator para toma por causa según taman con sequía el pirmi si caliente el sol. Puera con ese, mientras abierto el electric fan, tausa pala siempre paypay por causa según mismo el electric fan caliente ya el viento. No sabe lang según él si kilaya de alto el su electric bill. No hay mas también likosa pode ase sino el mantipid dia lang por causa hindi na mas también amo el calor este tiempo. Tiene miedo ma'am subir el bill, pero no hay cosa puede hacer kay bien caliente también gadara el tiempo. Kabar amo mas kinta tiene kami tomaya kami frío, agua, pero tausa lang siyempre electric fan. Hindi tabale el calor. Antes ma'am daw pwede pa kita repesca el deton kuan cuerpo. Ara daw hindi yagad otro yagad ara el tiempo ma'am. So na kami ko sa pwede ase kay usagat kami electric fan. Mientras tanto, asegun también na Zamselco, yamingwaya 40 centimo na kada kilowatt per hour la ahensya, siguiendo manada ya asegun mga supplier del kuryente este tiempo ita pwede kumpra barato. Actually, LD aton sa bato supply, sufficiente datong supply no mas kita na peak season kay si tiempo solo siya kita. Sufficiente itong supply para dali na dito mga NGOs, no? Kinakita tablagan na kita na market, kinakita talya mawisem, which is the wholesale electricity spot market. Once in a while, kinakita mapalta kuryente na binmanada, dapat kita kumpra tayo. So, unlike antes, un poco lang kita kita sa kuryente. So, regarding naman na prices, sabi to, price is very volatile. It always depends on the price of the market. Kung manada factor in ali, tapos afekta. Pero nevertheless, el dito mga trader or el dito mga in charge, in as much as possible, only sila na kumpra kuryente, alam din barato ma'am, para po rita dali isirbi, barato, insufficiente kuryente ko dali dito na mga member consumer owner. Okay. The last month, February, sabi ko, nasa 10.48, but for Araya month, nasa 10.20, so mas yaman din po ko. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Talya siguro na mas de 80% mga kooperatiba na syudad el a pabor con el jeepney modernization. Espera lang siguro sila con el local public transport route utility plan o LPTRP del syudad. Asigun con Jose Inovia, el presidente del Transport Region 9 y chairman del Zawetsco o Zamboanga West Transport Service Cooperative, ya promete kanila el gobyerno pagadi ilang mga daan units na valor de 260,000 kada uno unit. Ipwede sila man loan na land bank para man modernize o para del modernized jeep. Donde al dila kooperativa preparado ya con para pwede también apluha el tráfico na syudad. For us, ma'am, we are pro the government modernization program since na nakita namin, ma'am, na it's for good for our government to modernize. Pangalawa, ma'am, nakita namin na kailangan namin na ma-implement na yan kasi since batas na yan, ang purpose lang talaga namin para makapagserbisyo kami ng maayos sa ating commuters at saka makatulong tayo sa ating kalikasan. Dahil as of now, kung makita natin yung mga old traditional unit, which is ako marami din akong ganyan kasi 11 units ako meron, nakita namin, ma'am, kahit anong ayos mo pa, talagang mausok pa rin, sabihin. So, it's time na siguro, ma'am, na tulungan natin yung programa ng gobyerno, which is nag-offer naman ang gobyerno ng subsidy. Presensya del mga rugby boys y Mendicants na Camino Tamira Aura el Police.
Akil Report, D. Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office ya coordinaya con el Police Station 11 y el Compact junto con el CSWDO para mira esta situación del mga mendicants y mga rugby boys na mga kamino. Del otro semana kondusya man el Police Rescue Operation con este mga mendicant iya man turn over sila ng mga barangay onde estos ta esta pero ya bira lang estos na mga kamino. Last time ganyan pwede kita man-rescue pantubilog tamin and yung turnover tamin kita na barangay na doon di sila takeda tamin. El diato nali, ya direct kita kanila na continuous siyempre andase para at least na hindi kita kanila na na hindi abla kumutali sila na pueblo tao sa mga rugby na umalimira na publiko. El polista continua as el rescue operation con este mga mendican y rugby boys pero tamang bira-bira lang este sila na lugar. Del otro día tiene un mendican jerebata con el cellphone del un mujer iya puede con este recovery iya lansya este con el un persona alina centro del pueblo. El polisya habla kay taman rescue lang sila con este mga mendican y taman turn over ng mga opisina concerne hasta alilang el cosa sila pwede ase. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Shen bata na prukdo sinubong el beneficiario del feeding program ya kundusi si Kachua. El barangay chairman del SK o el chairman del SK na sinubong si Kayla Gonzon. Ya habla si Kachua el yaman sponsor con este feeding program na ayuda del SK y barrio oficiales sa sinubong. Asigun kun Gonzon, expresa silang gratitud kun Chua por el atensyon na dale este na di ila barrio. Pronto lang asigun sila atraka kun Kachua si tiene cosa necesita na di ila barrio por el feeding program ya conduci durante el visitada di Kachua na lugar del pasado semana. Prepara po kami macaroni soup para ng mga bata po, pati water. Tarindigat kami miles de gracias kun Ma'am Kachua kay ase posible el feeding program na tiyane kami aura, whether rain or shine, tagi pa rin ele, nataayuda ko namon. So, gracias God, Ma'am Kachua. Kachua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Ele un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con ele atraca. Sikat, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, sikat, Chua. Kat, Chua. Sikat, Zamboanga. Kachua de Distrito 1 para na Kongreso. Sikat! Número 2 na balota. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung burger the butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness.
perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth yaman lift con el 45 días benefit limit rule para na magang miyembros. Takil detalles na report di Marites Espartero. Principiando este Venedero Abril 4, el mga miyembro del Philippine Health Insurance o PhilHealth, el puede gozar con el mga beneficio ta ofrece el ahensya, siguiendo yaman lipya con el 45 days benefit limit. En este según nuevo palisiya, puede man monitor el ahensya ng mga fasilidad de salud por medio na Healthcare Providers Performance Assessment System para asegurata puede utiliza imenamente el beneficio el mga miyembro. El diseño del ahensya modale el se llama accesible y affordable healthcare. Aquí puede asegun goza el mga pasyente con el di ilang mga beneficio, siguiendo hindi na masigi con el 45 dia confinement, specialmente aquellos mga tiene chronic diseases. Hindi lang asegun este aplikable para con aquellos naman hemodialysis. So in line with our commitment to universal healthcare, PhilHealth is officially lifting the 45-day benefit limit rule. This is significant update published in the Manila Times on March 20, 2025 and will take effect starting April 4,
2025. So here are important points of this new policy. First, the 45-day limit on medical conditions and procedures are covered under the all case rates and special packages is now removed. Also, all services provided to members must remain medically appropriate, necessary, and consistent with established clinical guidelines. Then, health facilities are required to conduct quality assurance audits, especially for patients undergoing prolonged hospital stays or multiple confinements. Also, PhilHealth reserves the right to implement further measures to prevent any potential misuse of benefits. Mientras tanto, asegun también con Dr. Jacobo Mendoza, el head del Benefits Administration Section de la agencia. E razon si por qué manlip con el 45-day benefit rules amo para poder ayuda con el mga pasyente na ta necesita pa el kurada medical a mediante pwede sila usa con el di ila 45 dia confinement. Main reason for lifting the 45-day allowable day benefit limit rule is usually el mga apekto aki el mga pasyente di aton akal tiene chronic disease, usually akal tan tiene prolonged hospital stay, tan exhaust sila di la mga allowable days na admission lang, for example, and ako na admission amo lang kasi sila pwede man benefit ka nato, no? And sad to say este pa el mga gente el nisisita gayod kun el benepisyo de PhilHealth. Ratan kere lang kita man point out kay baka tiene otro mga facilities kay man abuse kun este, no? But basically kita ruling for those who are suffering from chronic diseases. Alegre también al un miembro del PhilHealth si señora Elizabeth Alar de Sinunok. Buena noticia asegun este siguiendo tiene vez a tormenta asegun na financial cada vez tiene kienta man confine na ospital. Mas favorable on our part as PhilHealth member kasi parang unlimited siya you can use we can use our membership as PhilHealth. Sometimes we find hard kasi especially when we got sick, financially talaga yaman problema. Debe asegun al mga miyembro del PhilHealth updated al mga pago na ahensya para pwede goza con al mga buen benepisyo ta ofrece el ahensya kay todo este para ng mga Filipino miyembro del PhilHealth na entero país. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Arrestado na aeropuerto lokal del ciudad de Zamboanga el 5 Chinese mga nationals que alegado trabajante del Philippine Offshore Gaming Operator o POGO del ayer aga. Kanila po reconocer como Kanda Ying Guanzhen, 31 años, Yang Jinlong, 29, Lu Xin, 28, y Shen Kan, 36 años, y si Lu Honglin, 27 años, alegamente mga wanted también o dos de ila, alegamente wanted también na China por el mga kaso ta enfrenta sila. Kanila puede arrestar la autoridad junto con el Bureau of Immigration después llegar al aeropuerto de la ciudad desde el Tawi-Tawi. Investiga también ahora la autoridad con el zamboangueño quien alegamente guía kanila entrada pasando na backdoor. Después sinta el nuevo acting city director del Zamboanga City Police Office, Colonel Fidel Fortaleza Hijo del pasado semana, tiene ahora llamada con él para hacer fuerte también campaña contra mga violador del ley tráfico, quien ahora grandes desafío también na desarrollo na mga camino de la ciudad. Bien manada asegun rudo motoriza na ciudad que hindi ta respeta ley tráfico, por eso mas grande efecto este na di aton tráfico. Debe según kuhi ya el PNP con estos, debe según agresivo kuhi con todo clase velador como counterflow, hindi tan helmet y alboroto tambucho. Persona herido na insidente de tiro na Kabaluay este madrugada. Takil report di Emil Tuban. Un persona herido después con este tiral sospechoso na barangay Kabaluay en ante madrugada. El Police Station 3 na Sangali ya recibe report acerca del incidente de tiro alina Purukuan na barangay Kabaluay. Y con el víctima ay puede identificar como si Romnick Bukoy Alejandro, 30 años de alina lugar. Mga alas 9:30 del noche, taman tomahan este víctima junto con el mga tío alina de la casa y tiene llama con el víctima para andar na tienda na kanto del camino. Iya continua di la tomada. Base na initial investigation, este víctima
Tan tomante sila na casa junto pati di su mga uncle. Kaba later on, siya ko invite pa puera na before el highway, no? Na un video okay para man tumahan. Kabay kundutan tumahan yan sila ya. Na later on ya si mira lang sila biktima ya tumbay lang no. El testigo ay mira con el un persona ta usan negro t-shirt na costado del video okay. Iya pwede sila mira con el biktima ya tumba y masangre y tiene tupada de bala na su cuerpo. Con el biktima liba corre na hospital y ta continua pa hacer curada medical hasta ese tiempo. El polis tiene a persons of interest con este incidente y conoce lang del biktima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Continúa a investigar el polis si causa, el motivo y si quién el sospechado más reciente incidente de tiro ya ocurrió ali na Kabaluangay. Tita acorda ya conoce con la víctima como si Prince Romnick Bukoy Alejandro, 30 años, residente de Purok 1 na mencionado barrio. Inicial investigación del Sangali Police, el víctima junto con dos compañeros taman tomahan na un tienda donde ya ocurrió el incidente. Ora pasa, ya extraña lang su mga compañero que tumba el víctima, visible sangre na kabeza, iya mira sila un desconocido sospechado con negro camisa na atrás del un video okay machine, iya corre el desconocido lugar. Ya confirma el polis que ya puede sila recubrir con un metal que takre silencer que usa el sospechado tira con el víctima. Después del incidente, dayon con el víctima, iya liba corre no hospital pero ya deklara según con muerto. Estangkaw agwa na un subdivision na kalarian lleno de reklamo este tiempo. Taki el report di Emil Tuban. El mga vivientes na Lopez Subdivision na Upper Calarian ta reklama con el hindi ta se kaagwa na di la lugar. Ta quedado el pantano este lugar de especia kay ulan del Sabado y asumi el mga pasada aquí na lugar. Así con ese si Miguel Cornelio, residente de alina lugar, poco ulan lang ta subía el agua y ta alcanza hasta 3 semanas después ta seca el agua. Na pero por largos tiempo ya ahora ay pati manada mga casa ay planta también na mga kuan encima del drainage stack up después mga lo demás basura también stack up yan también. So vamos el problema di amon ara sir tapi di kami ayuda na gobyerno si puede mirar este problema di amon aquí kay maskin poco lang ulan tasubigat el dayon el agua. Este agua sale na 3 barangay alina San Roque, Malagutay y Upper Calarian. El mga residente de alina lugar tapide con el gobierno local para mira con di ila problema y así grande el drainage para seca el di ila lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Detenido ahora na cárcel del Ayala Station o Police Station el un construction worker quien había arrestado durante el drug bypass operation Alina Recodo. Ya conoce con el sospechado como si Ramon Padua alias Jojo, 44 años, residente del Purok 8 del mencionado barrio. Na operasyon, ya preconfisca na su posisyon el 3 sachet de Allegao Shabu, incluido el bypass item, que tali el valor na 3,800 pesos. Y el SEN ya usa como marked money. El sospechado ahora está enfrenta ya el caso na korte. El polis también ya arresta un persona con Allegao Shabu na otro bypass operation alina Canelar del Domingo madrugada. El Station 11 ya conduce el bypass operation na Kaburihan Drive na Canelar. Iya pa arresta con kana Alan Ruales de Barangay Camino Nuevo. Con el perconfisca más o menos de 1 gramo de Allegao Shabu. Tali el valor na cerca 7,000 de pesos. Con el sospechado ya lebaya na Station 11 para el investigasyon. Un persona también, ella encontra, un persona, ella mira con un muerto persona taman lutaw alina lamar del Semit, municipio de Akbar, Basilan. Enseguida ya reporta con esta autoridad. Ya puede conocer con la víctima como si Saldi Balajari, legal edad, residente de Sangali, la ciudad de Zamboanga. El polis continúa a investigar el causa de la muerte del víctima.
Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa según experiencia el más cora na tiempo por causa con el efecto del easterlies. El easterlies sa continúa afecta con el Visayas y también Mindanao. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuándo. Principiando esta semana, otoya el liderato del Zamboanga City Police Office quien tiene mandato para proteger y librar con la ciudad ng mga amenazo de crimen y algún cosa que ta destroza el tranquilidad, paz y orden del mismo ciudad de Zamboanga. Este nuevo oficial ya asume también responsabilidad que ya deja el antes City Police Director donde él tapidí con el soporte del público. Lo mismo mga miembros del police para man ayudahan para sangga algún suceso de matanza y otro mga krimen na ciudad. El seguiditos matanza que hasta ahora no hay pa poder darle justicia con la familia del mga víctima amo el grande desafío de enfrentar el antes police director. El bien conocido suceso amo el 3 personas ya que la víctima de tiro alina Falcatan Tetuan. Mga víctima de residente o mga residentes sa Talon-Talon mientras el sospechado un conocido persona desde la provincia de Sulu. Y también el matanza con el jefe del Register of Deeds que mata na lugar que bien mucho gente pero no hay kuhi con el hechor. Amos el razón porque ya aumenta ora el duty del mga pulis hasta aquellos mga na opisina obligaw sale ang duty na kamino ina mga kali del syudad. El presensya del pulis naman ayudahan sangga con algún krimen que posible sucede. De veras este tiempo dol ralo ya lang tiene suceso de matanza por medio de tiro. Ojalá hindi mas este sucede siendo ocupado también el mga vivientes na kampanya del mga local kandidato ng Marso 28. Apididi aton suporta el pulis para este mga krimen o suceso de krimen hindi mas sucede otra vez. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, marzo 24, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. Kat Chua, congresista del Distrito 1, número 2 na balota. Él es un zamboangueña, simple y sincera. Fronto con él atraca, sikat, Chua. Grande el corazón para ayuda, para na mga gente de Zamboanga. Él es bueno y bonita pa. Sikat, Chua. Kat Chua. Sikat Zamboanga. Kat Chua, para na todo, congresista del Distrito 1, no olvida, número 2 na balota.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.